Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Te saludo cordialmente en el nombre poderoso del Señor. Estoy aquí para hacerte esta cordial invitación a que tú puedas ser parte una vez más del estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estudiar los días de vida del ser humano en esta vida. Este es un tema de sabiduría. Está basado en uno de los libros de sabiduría, un libro sapiencial como es el Salmo 90, verso 12, que dice: enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Este es el tema que vamos a estar viendo en detalle en esta oportunidad y yo quiero que tú seas parte de ella. Como siempre hacemos en este canal, hacemos una pequeña presentación y luego nos vamos completamente al detalle del tema. Muy bien, estamos listos para comenzar con este gran tema que se titula Los días de vida del ser humano. Nos vamos a basar en el Salmo 90, verso 12. Salmo 90, verso 12. Y lo leemos en el nombre poderoso del Señor. Dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo voy a leer de nuevo. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No sé si usted puede decir ahí junto conmigo: en este día voy a recibir palabra de Dios, principios bíblicos para saber aprovechar mi tiempo al máximo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Bueno, el texto que hemos leído y que he usado como base para este gran tema, vemos que es un texto de sabiduría. Está dentro de los libros conocidos como libros sapienciales, libros de sabiduría, es decir, el Salmo 90 es parte de los libros poéticos. Y este texto, en otras versiones, por ejemplo, en la Biblia Corona de Jerusalén, este mismo texto del Salmo 90, verso 12, dice: enséñanos a contar nuestros días para que entre la sabiduría en nuestro corazón. Otras versiones también dice: para que nuestra mente se llene de sabiduría. Por eso este tema es un tema de sabiduría. Entonces tratar este tema es de sabios. Tratar este tema es de sabiduría. ¿Para qué? Para que usted no solamente pase por este mundo y no sea uno más que pasó por este mundo, sino que sea una persona que usted entienda el propósito de Dios y sepa por qué vino a este mundo o por qué está en este mundo. Si tiene usted un reloj, mírelo por favor. Porque yo le puedo preguntar: ¿qué ve usted? Bueno, usted me podría decir un reloj. Me podría decir, bueno, tiene un minutero, tiene... Pero habría que observar algo más que eso. Lo que observamos es que el tiempo no se detiene. Aun cuando el reloj se rompa, el tiempo no se detiene. El tiempo es un regalo que Dios da a todos, sin hacer distinción. Cada persona, sea trabajadora, perezosa, floja, sea pobre, sea rica, recibe 24 horas en el día para cumplir con lo que tiene que hacer. Entonces, ya que el tiempo es algo que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que reconocer que Él, el Señor, es el más indicado para decirnos cómo utilizarlo. Por eso vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Bueno, una de las cosas que es difícil imaginar es la ausencia del tiempo. Nos resulta difícil imaginar que el mundo no tenga años, meses, días, horas, minutos y segundos. Toda nuestra vida está estrechamente relacionada a esa cosa intangible
que nosotros llamamos tiempo. El hombre, en su historia en el mundo, ha pasado por distintas etapas de edades hasta nuestros días. Dios estableció con la creación del sol, la luna y la estrella, la estableció para medir los tiempos terrenales. Y por eso las unidades de medida de nuestro tiempo son horas, días, meses, siglos, milenios. Inicialmente la Biblia nos cuenta que el hombre comenzó a vivir largamente sobre la tierra y nos habla y nos nombra a Matusalén, quien vivió 969 años. Eso nos dice Génesis capítulo 5, verso 27. Y el mismo libro del Génesis, la Biblia, nos cuenta que el pecado acortó la vida del hombre. Cuando llegamos a Génesis capítulo 6, verso 3, la Biblia dice que dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y después, en el Salmo 90, verso 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80 años. Entonces, en el Salmo 90 está indicado el último rango de edad en donde se ha estado por varios miles de años. Entonces, este es el tiempo de vida del hombre. Nosotros tenemos que saber, por este texto, que el promedio actual de longevidad en los menos sanos, en los menos robustos, como dicen algunas versiones, es de 70 años. Eso si lo medimos en años, porque si lo medimos en días, son 25.550 días. Bueno, a mí me gusta más medirlo en años que medirlo en días, porque me parece corta la cifra, 25.550. Ese es el tiempo que vivirás si llegas a los 70 años. Y nosotros vemos que la Biblia nos dice que los más sanos, y los más robustos, dice que ellos pueden llegar a los 80 años. Si los medimos en días son 29.200 días. Las estadísticas nos dicen que son pocos los que llegan a los 70 y menos a los 80. ¿Por qué? Porque la estadística nos dice que la gran mayoría muere entre los 20 y los 40 años. Entonces la brevedad de la vida queda establecida en todo el Antiguo Testamento. Otro libro que es parte de los libros de sabiduría sapienciales, poéticos, es Job. Y Job en el capítulo 9, verso 25 dice: mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Ahora, si usted compara la eternidad con la brevedad de esta vida, no hay punto de comparación. Pero la gran pregunta es: ¿en qué lado de la eternidad usted pasará el resto de sus días? ¿Con Dios o sin Dios? Si decide usted pasar esta vida sin Dios, tiene que saber que en la eternidad también lo será así. Y también tenemos que saber que aunque llegáramos a vivir 900 años, aún serían cortos, ya que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Cada uno de nosotros sabe cuándo nació y guardamos esa fecha en nuestro corazón y en nuestras mentes para que nunca se nos olvide. Y cada año lo celebramos con un cumpleaños. Y nos acordamos con alegría de esa fecha, pero el misterio de la vida es que no sabemos cómo, ni cuándo, ni de qué forma vamos a morir. Y gracias a Dios que es así, porque si cada persona supiera el día y la hora que va a morir, de solamente saber ese día creo que moriríamos. Por eso la muerte es un misterio. Y la única persona que se menciona en la Biblia, a la cual Dios le reveló el día de su muerte, fue el rey de Israel llamado Ezequías. Eso usted lo encuentra en 2 Reyes 20, en los primeros 3 versículos. La Biblia nos cuenta que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón,
y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Si usted ve esta actitud, es una actitud normal de una persona que no quiere morir. Ya que nadie realmente quiere morir. Todos pensamos que vamos a vivir, ¿no es cierto?, más que lo que nadie imagina. Pero eso usted tiene que saber que es una verdad relativa. Ya que todos pasaremos algún día a la eternidad. Por eso tenemos que saber que la vida es breve y hay que aprovecharla. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el Salmo 89, verso 47 dice: cuán breve es mi tiempo. Y en el libro de Primera de Crónicas 29:15 dice que nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Así más o menos son los días. Si nosotros vamos a un lugar de compras, por ejemplo, y usted busca un lugar en el estacionamiento donde haya sombra, para que cuando usted regrese no estén calientes los asientos, pero la pregunta sería: ¿cuánto dura la sombra? Porque cuando usted regresa se da cuenta que duró muy poco. Y si la vida es breve, ¿cuánto más será para todas aquellas personas que viven vidas desordenadas, fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuán breve será para aquellas personas que tienen vicios, vidas precarias, sin Dios y sin esperanza? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que hay cosas que son temporales. Por ejemplo, me voy a referir a Jacob. En Génesis 47, versos 8 y 9. Nosotros vemos que él en su momento perdió a su hijo José. Sus otros hijos lo engañaron y le hicieron creer que su hijo estaba muerto. Y un día le avisaron que su hijo estaba vivo. Y nosotros vemos que gracias al Espíritu de Dios y la sabiduría que había en José, estaba muy agradecido Faraón, su corte, todo Egipto y todo el mundo, porque a través de la sabiduría y de la administración de los recursos, José salvó no solamente a Egipto, sino a todo el mundo en ese terrible periodo de hambre que hubo sobre la tierra. Así que Faraón indagó en la vida de José y le preguntó acerca de su familia, y él ahí le contó que tenía hermano y que tenía un papá, y ahí él le dijo: ¿por qué no traes a tu papá a esta tierra? Y José así lo hizo. Trajo a su padre a donde él estaba, y ahí la Biblia, en Génesis 47, versos 8 y 9, la Biblia nos cuenta de este encuentro que hubo entre Faraón y Jacob. Y cuando ocurrió ese encuentro, Faraón le hizo una gran pregunta a Jacob. Yo no sé si usted lo ha leído en Génesis 47. Estoy en el capítulo 47 de Génesis, versos 8 y 9. Y la Biblia dice: y dijo Faraón a Jacob en el encuentro que tuvieron: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Mire las preguntas que le hizo Faraón a Jacob. Bueno, Faraón, no cualquiera llegaba a ser el faraón. No cualquiera llega a ser el primer gobernante de una nación. Entonces, nosotros vemos que aquí también hay, ¿no es cierto?, inteligencia, hay sabiduría. Y vemos la pregunta que le hace Faraón: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Así habla en ese momento Jacob ante la pregunta de Faraón. Y luego dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Bueno, vemos que en ese tiempo la gente vivía mucho tiempo. Y él se refiere a esto, yo lo tengo subrayado acá, dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Pocos y malos. Esto nos enseña que todos, independiente de la cantidad de años que vivamos, vamos a tener momentos malos, pero van a ser pocos. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Eso fue lo que dijo Jacob ante la pregunta de Faraón, ¿ya? Y él comparó también su vida con la vida de sus padres, y él dijo: no han llegado los días de los años de la vida de mis padres, los días de su peregrinación. Nosotros vemos que en ese momento, cuando lo dijo Jacob, él no había entendido esto que nosotros estamos hablando.
¿Por qué digo eso? Porque si nosotros vamos unos capítulos más atrás, por ejemplo, en Génesis 42:36, hubo un momento que fue muy malo en la vida de Jacob, y vemos que él no tenía el concepto que tenía ahora cuando conversó con Faraón. En Génesis 42:36 dice: entonces su padre Jacob les dijo, le está hablando a sus hijos, me habéis privado de mis hijos, José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Y al final dice, contra mí son todas estas cosas. Entonces él pensaba que todo era malo, que como que lo malo, lo único que hacía era venir sobre él, y a él le pasaban puras cosas malas. Pero después él entendió esto que nosotros estamos hablando hoy día acerca de la vida. Entonces Jacob antes había dicho, contra mí son todas estas cosas, pero ahora podía decir, tal como dice el apóstol Pablo en el libro romano, que todas las cosas ayudan a bien. Amén. Hasta las cosas malas. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos están entendiendo eso? Las cosas vistas desde el ángulo de Dios, aunque sean malas, son buenas al final para el pueblo de Dios, para todos los hijos e hijas de Dios. Y José, que era el hijo de Jacob, donde reposaba el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, él lo entendió. Y lo entendió, pero después de muchos años. Y lo supo explicar a sus hermanos y a nosotros. Amén, qué tremendo José en cuanto a la sabiduría de Dios. Vamos a Génesis 45, versos 4 y 5. ¿Qué es lo que dice? Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces él entendió el propósito, él entendió que pese a lo malo de sus hermanos y de la maldad tan grande de haberlos vendido y haberle mentido a su padre, a pesar de todo lo malo, Dios se valió de lo malo para producir cosas buenas. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pero esto tampoco sucedió de manera instantánea, no. Porque a José lo vemos a los 17 años en Canaán, como pastor de ovejas. De los 17 a los 30, que son 13 años, estuvo en la cárcel, ahí en Egipto. Y de los 30 años en adelante estuvo en la abundancia de alimentos como gobernador ahí en Egipto. Entonces la confianza de José en Dios lo llevó de ser un joven pastor soñador a ser el señor del mayor imperio del mundo en ese tiempo. Y cabe destacar que este cargo no era para grandeza personal, sino de servicio, y el propósito era para preservación de vida, como dice Génesis 45:5. Dios escogió a José y el faraón solamente lo nombró. Amén. Y nosotros vemos que José, en ese medio que fue adverso al principio y donde él supo mantenerse fiel, él también conoció el amor, porque encontró a su esposa, una esposa gentil. Y su matrimonio llega a ser un tipo del matrimonio de Cristo con la iglesia. Y tuvo 2 hijos. Uno que se llamó Manasés, que significa olvidar. Y sugiere que la nueva posición de José en la voluntad de Dios había hecho que olvidara las pruebas del pasado, las cosas malas del pasado. Y qué importante llegar a ese punto en la vida. Y ojalá que tú que estás escuchando este mensaje, ojalá que las cosas difíciles que hayas vivido, las pruebas, las cosas difíciles, bueno, hayas llegado ya a ese momento de Manasés, a ese momento de olvidar, para que puedas seguir adelante en la vida. Y el otro hijo se llamó Efraín, que significa doblemente fructífero. Eso significa Efraín, doblemente fructífero, sugiriendo que todas las pruebas habían al final conducido al fruto y a la bendición. Amén. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces Dios cumplió su palabra a José y las predicciones de José fueran hechas realidad. La palabra del Señor permanece cuando la sabiduría del hombre falla. Sin embargo, todo esto no era sino parte de un plan mayor, un plan para preservar a Israel y preparar el camino para el nacimiento de Cristo. Y así como la vida es temporal, también las cosas de la vida son temporales. Por eso la Biblia nos enseña.
En primera de Juan 2:16 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces son muchas las cosas que son temporales. El poder es temporal. La ropa que nos ponemos cada día es temporal. Esa ropa que usted se compró en diciembre, que era nueva, ¿qué pasó con esa ropa? Ya la ha lavado tantas veces que ahora ya parece ropa vieja. Porque las cosas se envejecen. Amén. Por eso la Biblia nos dice en Efesios 5, del verso 15 al 17, ¿qué nos dice Pablo? Otro hombre muy sabio. En Efesios 5, del 15 al 17, dice, mirad, lo primero que dice, mirad, pues, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. No dice esta versión aprovechando el tiempo, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y cuando se refiere a los días malos, no está diciendo días de duración de 24 horas, sino que pueden ser muchos días, ¿ya? Muchas semanas, hasta años. Y por eso dice, por tanto, no seáis insensatos, no seas incesos, use la materia gris. Usted tiene la mente de Cristo, pero tiene que usarla, tiene que desarrollarla. Por eso dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces esta palabra de sabiduría es la que te está haciendo entender las cosas que la gente a veces no entiende. Otras versiones del mismo pasaje de Efesios 5:15 dice, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Así hay que vivir la vida. Y aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos, y no actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Eso dice otra versión en el mismo pasaje. Por ejemplo, está este consejo infernal. Una vez se dice que hubo una reunión, una asamblea, donde estaba Satanás con todos sus demonios, en ese congreso infernal, con el fin de discutir los medios más aptos para engañar a todo ser humano, a todos los hombres, a todas las mujeres. Y se levantó un demonio poderoso y dijo que la mejor manera sería persuadir a los hombres que Dios no existe. La propuesta rápidamente no agradó a la asamblea infernal, porque Satanás explicó y dijo, aunque le digamos que Dios no existe, es tan evidente que sí existe, que no nos van a creer. Y después, intervino en esa asamblea infernal otro demonio, y él dijo, que lo que se le podía decir al ser humano es que no hay infierno. Y Satanás intervino de nuevo y dijo, aunque lleguemos a persuadirle a la gente de que no hay infierno, van a seguir creyendo en el cielo y deseando el cielo. Y luego de eso, un demonio más poderoso y viejo dijo, dejémosle con su idea. Tratemos de persuadirle de que la vida es muy larga, de que tiene mucho tiempo y de que no hay prisa para preocuparse y ocuparse en la salvación y en la santificación. Y hubo un aplauso cerrado en todo el congreso infernal, y muchos demonios inmediatamente vinieron a la tierra con esta idea, con esta propaganda. Y el éxito fue y sigue siendo extraordinario, lamentablemente, en este mundo. Nosotros tenemos que saber que el tiempo es un arma de doble filo. Si se aprovecha bien, se obtienen grandes beneficios. Si se malgasta, nunca se recupera. El día de ayer ya no existe, el día de mañana aún no ha llegado. El tiempo no aprovechado es tiempo perdido. Podemos perderlo, gastarlo, despreciarlo, incluso podemos matarlo. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos esta expresión solamente perdí el tiempo? Y esto es por diversas razones. Tenemos que saber que cada minuto cuenta. Y si no se invierte o se gasta, desafortunadamente no se puede guardar como si fuera dinero en el banco. Entonces Dios tiene un plan para todas las cosas y nada se escapa de él. Tal como dice Eclesiastés, que otro libro de sabiduría, en el capítulo 3, del verso 1 al verso 8, ahí habla que todo tiene su tiempo. Y así comienza diciendo en el versículo 1, dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Algunos dicen, con el tiempo aprenderás.
Pero el hombre se hace viejo muy pronto y sabio muy tarde, juntamente cuando ya no hay tiempo y comienza a morirse y se muere. Y presumir del tiempo es insensatez, porque Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Pero hay mucha gente que ya está pensando dónde va a pasar la próxima Navidad, dónde va a pasar, no sé, el próximo Año Nuevo, y no sabe si llega a fin de mes. No sabe si el lunes va a estar con vida y ya está pensando en el otro año. En Eclesiastés capítulo 3 verso 2 dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Entonces, cuando habla de tiempo de nacer, bueno, a veces cuando pensamos bien, vemos que es erróneo decir que una persona cumple un año más de vida, porque en realidad la persona está no viviendo un año más, sino un año menos de vida que va teniendo. Y por eso dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Por eso yo a muchas personas les digo y les enseño que, hablando de la muerte, bueno, muérase el día que se tiene que morir. ¿Para qué se va a comenzar a morir antes que se muera? Porque algunos dicen: ya me voy a morir, me da el ataque, ya en el hospital me voy a... No, si muérase el día que se muere, ¿no? ¿Para qué se va a morir antes? Entonces así llevan a muchos en la ambulancia, y después uno llama, pregunta: ¿cómo está? Dicen: no pasó nada. Falsa alarma. Entonces no se murió, porque no era su día para morirse. Ese día va a llegar con toda certeza. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos aprovechar el tiempo? Primero, comprendiendo que la vida es corta. Por ejemplo, hay una etapa donde se duerme hasta las 12 del día, 3 de la tarde algunos, y algunos van más arriba todavía. Y después, cuando la persona va avanzando en edad y llega a edad avanzada, ya le cuesta conciliar el sueño. Es decir, porque hay algo interno como que le está diciendo que queda poco tiempo, y se despierta muy temprano. Es como que en el interior de su ser hay algo que le está diciendo: el tiempo es corto. Y a los ancianos les pasa eso, que se despiertan muy temprano. Muchas veces van al doctor y le terminan dando algún remedio para dormir, algún tipo de diazepam, ¿ya? Pero es que hay algo interno que Dios colocó en el ser humano y que le está indicando que ya se está llegando al final. Entonces, nosotros, ¿cómo aprovechamos bien el tiempo? Siendo temerosos de Dios desde la juventud. Por eso Eclesiastés capítulo 12 verso 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Ya? Ahí adquiere la sabiduría de Dios, cuando eres joven, no cuando seas viejito y ya estás sordo y estás: ¿qué dijo? ¿Cómo era? ¿Ya? Entonces no, cuando eres joven, dice: antes que vengan los días malos. ¿Ya? Porque llega un momento que a uno le duele todo. Usted ha visto un abuelito cuando lo tratan de subir a un auto, tremendo show. Ya, abuelito, una pierna, ¿no es cierto? Ahora la otra pierna, el otro pie, después para bajar. Y por eso dice: antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Entonces Eclesiastés capítulo 3, ahí en el verso 4, dice que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Y a veces como que son cruzados esos tiempos, ¿ya? Pero sepa que cuando hay que llorar, llore, ¿ya? A veces a los hombres le dicen desde pequeños: los hombres no lloran, ¿no? Dios nos ha dado las lágrimas, amén. Y cuando, no sé, haya algún funeral, algún velatorio, ese es el tiempo para llorar. Pero también hay un tiempo para reír. Y también Eclesiastés nos dice que hay tiempo de endechar y tiempos de bailar. Entonces hay tiempos que no quisiéramos vivir por lo sofocante de la prueba, por lo angustiante de la prueba. Este tiempo de pandemia ha sido muy largo, hay muchas cuarentenas, y cuarentena viene del número 40. 40 en la Biblia es un número de prueba. Entonces estamos siendo duramente probados en este tiempo. Mucha muerte, mucha enfermedad. Entonces nosotros tenemos que, por eso, entender de esto, de este gran tema. La Biblia nos está enseñando que todo tiene su afán, todo requiere esfuerzo en esta vida, nada viene de la nada, todo viene por algo.
Y Salomón describe esto como una temporada de lloro, donde el sufrimiento es grande y que la mayoría se corren del Evangelio. Y usted tiene que saber que esté en el Evangelio o no, los problemas van a venir siempre, ¿ya? Entonces lo único que tenemos a Cristo es a nuestro lado. Nosotros, a diferencia del mundo, a diferencia de la persona que no tiene a Dios en su corazón y en su vida, nosotros igual tenemos problemas, pero nuestros problemas no los pasamos solos. Nuestros problemas los pasamos con el Señor. Y eso es una gran diferencia. ¿Cuántos recuerdan esa historia que habló Jesús de esas dos casas? Una que fue edificada sobre la arena y otra sobre la roca. La tempestad les vino a las dos casas. Y una cayó, pero la otra se mantuvo. ¿Cuál fue la diferencia? El cimiento, el fundamento. Amén. Nosotros tenemos nuestro fundamento en Cristo Jesús y en su palabra. Amén. Entonces, esta etapa que estamos viviendo de la vida, tenemos que saber que no es eterna. Y Cristo no vino para arruinarte la vida o hacértela más difícil, sino que Él vino para edificar sobre tu vida, a darte alegría, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que resiste la prueba, Cristo pronto lo sacará y lo sacará en victoria. Amén. Y esto malo ya va a pasar y ya se va a venir el tiempo de risa. Amén. Entonces, el tiempo de risa viene. Amén. El de gozo, el de júbilo. Y vas a recuperar todo lo que el enemigo te robó y aún más. Entonces Dios tiene también cosas grandes para usted. La bendición de Dios no precisamente tiene que ver siempre con dinero y con todo lo material. Y aunque no hay ningún problema si Él quiere bendecirte de esa manera. Pero la bendición más grande en esta vida es la salvación por medio de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La bendición más grande es la paz, el consuelo mediante el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que si usted necesita algo, confíe en Dios, que Dios se lo dará. Amén. Él tiene todo el poder para realizar todo. Amén. Entonces, después del sufrimiento vendrá el gozo. Así que no se canse porque hay bendición para su vida. Por eso, Eclesiastés, ahí en el capítulo 3, en el verso 6, dice que hay tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Entonces tiene que saber cuándo es ese momento de guardar. Hay algunos que dicen que guarda siempre tiene. Pero cuando va a ver la ropa está toda polillada, las papas se pudrieron, cuando va a ver la mercadería y mira la fecha, ya caducó, ya está malo. Entonces hay que ser muy sabio para saber cuándo guardar y cuándo gastar. Bueno, algunos cuando se habla de gastar no se comen un huevo para no botar la cáscara. Entonces hay tiempo de romper, como dice el verso 7, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Bueno, a veces hay algunos que son muy buenos para hablar, ya son como una radio. Hay radios que si usted va en un auto y pasa debajo de un túnel, pierde la señal. Pero hay algunos que son tan buenos para hablar que ni aunque usted pase en medio del túnel, aún así siguen hablando. Entonces esos que son buenos para hablar, son buenos para llevarlo en un viaje. Amén. Porque ahí no se va a aburrir y no le va a dar sueño porque el otro le va a ir hablando. Amén. Entonces el tiempo de Dios es oportuno. Amén. Nunca llegarán las cosas ni pronto ni tarde. Entonces el que aceptemos algunos de estos como el tiempo de morir, de llorar, de perder, de callar, dependerá de la paz que estemos viviendo con Dios. Lo que nos va a ayudar a aceptar lo que Él disponga al tiempo que Él marcó en nuestras vidas. Entonces hay que tener mucho cuidado, sí, con la forma de vivir. No hay que vivir como la gente necia, sino que hay que vivir esta vida con sabiduría. Por eso Pablo en Colosenses capítulo 4, verso 5, decía, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pero hay que andar sabiamente. Entonces hoy día vivimos en una sociedad que gira en torno al cronos, al reloj. Entonces muchos dicen, si tuviera más tiempo, podría mejorar, podría hacer más cosas, podría ser más productivo. Otros dicen, tengo 1000 cosas pendientes que son realmente urgentes, pero no me alcanza el tiempo. Y otros dicen, hay que sacrificar lo importante en el altar de lo urgente. Es decir, que hacemos muchas cosas urgentes, pero a veces no son las más importantes. Entonces el tiempo, algunos han dicho, es el mejor maestro. Desgraciadamente mata a todos sus estudiantes. Esto decía un maestro ya avanzado en años, decía, no te tomes la vida tan en serio, porque al final de cuentas no vas a salir vivo de ella.
porque hablar a veces de la muerte es un tema morboso y él lo tomaba siempre con gran humor. Entonces, todos los mortales tenemos el mismo tiempo presente, 24 horas. Nadie aquí puede decir que tiene 26, 27, como que podemos decirle a otro, es que a ti te sobra el tiempo o tú tienes más tiempo. No, ¿por qué le decimos eso a alguien si todos tienen 24 horas? Tampoco nadie podría decir, yo no tengo 24, yo tengo 22, 23. No, todos tenemos 24 horas. Sin embargo, no todos la usan, ¿no es cierto? Usan esas 24 horas con sabiduría. Por eso, lo que más escuchamos es decir a gente, no tengo tiempo. Se me voló el tiempo, se me fue el tiempo, el día pasó volando, no me alcanza el tiempo, no me da el tiempo, no sé de dónde sacar más tiempo. Estas son frases que todos decimos. Y esto demuestra que hay una falta de organización, esto demuestra que hay una falta de administración del tiempo. Entonces las mayores ventajas las consigue el diablo en un ambiente de desorden. Por eso tenemos que saber cómo aprovechar el tiempo. Como les decía, cuando somos pequeños, cuando somos chicos, no hay mucha conciencia del tiempo, por eso se duerme hasta cualquier hora. Entonces, en la adolescencia tampoco no nos dábamos cuenta mucho del paso del tiempo. Pensamos que íbamos a quedar eternamente en la juventud para siempre. Pero cuando comenzamos a crecer, descubrimos que el tiempo existe. Y descubrimos algo peor, que el tiempo pasa. Por eso la han hecho hasta canciones. Entonces, por eso algunos han encontrado hasta pasajes bíblicos. Por ejemplo, de los 15 a los 20, los solteros, las solteras dicen, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces se dan ciertos lujos en esa edad. Pero ya cuando están más avanzados los 20, los 25, y ya empieza a aparecer esa idea como que te puede dejar el tren, es decir, que a lo mejor te puedes quedar soltero o soltera, algunos en esa etapa dicen examinarlo a todos y retener lo bueno. Entonces empiezan a hacer una selección, pero ya cuando pasa los 30, amén, llega a los 35, su texto bíblico favorito es venid a mí todo lo que estáis cargado y trabajado. Amén. Y ya cuando llegan a los 40 y los 50, ahí su texto bíblico preferido es el que a mí viene, no lo echo fuera. Amén. Ya tienen que conformarse con el que aparezca o la que aparezca. Entonces, cuando todo eso se comienza, ¿no es cierto?, a caer en nuestro cuerpo, en nuestra vida, comenzamos a descubrir el paso del tiempo. Cuando empiezan las enfermedades y decimos, esto nunca me pasó antes, y aparecen las arrugas, las patas de gallo, las entradas ahí en el pelo, las pistas de aterrizaje, las calvicies, porque por la ley de la gravedad todo comienza a caer, todo comienza a afectarse y se nos cae todo. Y empezamos a ver a nuestros padres envejecidos y experimentamos la muerte de nuestros primeros amigos, familiares o conocidos y empezamos a reconocer que el tiempo existe. Por eso los investigadores dicen que a los 30 años uno comienza a darse cuenta que el tiempo avanza y que no somos eternos. Eso dicen los investigadores de la vida. Por eso el tiempo tenemos que aprovecharlo bien aquí y ahora. Por ejemplo, yo tengo aquí anotadas algunas características que nos indican que el tiempo pasa. Por ejemplo, llega un día que tú te vas a sentar en el banco de la plaza y de repente vienen unos niños, unos Boy Scouts, y te ayudan a cruzar las piernas. Porque pensaron que tú ya no podías hacerlo. O cuando la música más moderna que conocemos es la de Carlitos Gardel. ¡Oh, qué antiguo! Eso ya pasó hace años. O cuando miramos nuestros pantalones colgados en el cordel y nos hacemos la pregunta, ¿cómo pude yo haber entrado en ese pantalón? Oh, eso quiere decir que ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, cuando nuestro velador comienza a llenarse de remedio, o cuando el freezer, la heladera, o como tú le llames en tu nación, comienza a llenarse de remedio, abres el freezer, la heladera, el refrigerador y está lleno de remedio, lleno de jarabe, lleno de pastillas. O cuando tú entras a una habitación y de pronto dices, ¿y a qué vine aquí? Oh, te olvidaste, ¿qué fuiste? Eso indica que está pasando mucho tiempo sobre tu vida. Ese es un indicador. O cuando de pronto la generación más joven te comienza a tratar de usted. Y ahí uno dice, fea la actitud, como me están tratando. O cuando te comienza a reír todo el tiempo en alguna conversación porque no escucha lo que están diciendo. Eso significa que ya ha pasado mucho tiempo.
O cuando tu familia se preocupa mucho cuando duermes, porque parece que estuvieras muerto. Entonces no sabes si estás vivo o no. O cuando te cansas bajando la escalera. Oh, eso quiere decir que ya está, hay que mirar el carnet. O cuando comienzas tus conversaciones con esta frase, en mi época, en mis tiempos, oh, eso quiere decir que ya has avanzado mucho. O cuando todas tus películas favoritas están en blanco y negro. Eso quiere decir que ha pasado mucho tiempo. O cuando tienes más pelo en tu nariz y orejas que en tu cabeza. Entonces, todos esos son indicadores del paso del tiempo en nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto entienden eso? El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo capítulo 4, verso 2, decía que prediquen la palabra, que entres a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces Dios nos pide redimir el tiempo, porque Dios obrará a tiempo y fuera de tiempo. Un día en el tiempo antiguo Dios se le presentó a Sara y le dijo, vas a tener un hijo. Sara se rió y dijo, estoy vieja, se me ha ido el tiempo de la maternidad. Pero como todos sabemos, hay un tiempo para tener un hijo y hay otro tiempo para criarlo. Sara dijo, mi tiempo de tener hijos ya se fue. Y Dios le dijo, a tiempo o fuera de tiempo, igual los vas a tener. Y lo tuvo al final. Tenemos que saber que hay un cielo para ganar. No pase la eternidad separado de Dios. Haga la decisión hoy mismo de elegir el cielo como su hogar eterno. En Apocalipsis capítulo 2, versos 20 y 21, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y luego dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. De acuerdo a la palabra de Dios, esta mujer llamada Jezabel, Dios le dio tiempo para arrepentirse y cambiar su vida. Y el verso 21 nos dice que Dios le dio tiempo, que es espacio para arrepentirse, pero esta mujer no lo hizo. Y no sé si alguna vez usted se detuvo a pensar que Dios no solamente le dio tiempo a esta mujer para arrepentirse, sino que le ha dado a todas las personas del mundo. ¿Y por qué hace eso Dios? Porque Dios es un gran dador, es un gran proveedor, es un gran amador. Entonces al principio de la historia de la humanidad solo se mencionan los días y las noches. El hombre más tarde comenzó a marcar el paso de los días y de las noches con unidades más pequeñas a las cuales llamó hora. Y después se perfeccionó aún más el cálculo del tiempo al dividir la hora en 60 minutos. Y luego los minutos los dividieron en 60 segundos. Y con el avance de la ciencia ahora se puede medir las milésimas de un segundo con exactitud atómica. El hecho de calcular el tiempo le da significado, valor y dirección al mundo en que vivimos. Entonces la palabra tiempo puede ser definida de muchas maneras. Desde el punto de vista natural, alguien ha dicho el tiempo es la medida de la duración. Los poetas han dicho el tiempo es perlas unidas por un hilo de oro. Los filósofos han dicho el tiempo es la sucesión de ideas. Pero para los que no están salvos necesitan saber que el tiempo es el espacio que Dios da para arrepentirse, para cambiar. Dios, el gran proveedor, amador, ama al hombre, ama a la mujer y le ha dado espacio para arrepentirse. Y a la luz de este espacio para arrepentirse es importante que los no salvos en todo lugar sepan que hay una limitación para aceptar la misericordia de Dios y que es la responsabilidad del hombre y de la mujer arrepentirse. Por eso Job en el capítulo 14 verso 5 dijo, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti, le pusiste límites de los cuales no pasará. Entonces, a pesar que Dios está lleno de misericordia, su ofrecimiento de misericordia está extendido al hombre y a la mujer únicamente con estas ciertas limitaciones de tiempo. Fue la misericordia de Dios que le dio a esa mujer llamada Jezabel espacio, tiempo para arrepentirse. Y Él en su misericordia le está dando espacio a usted y a mí también para arrepentirnos. Entonces Dios determina cuánto tiempo tendremos de vida. Eso ya está determinado. Y de esta manera muestra que Él es dueño de nuestro tiempo.
Porque algunos dicen, bueno, esta es mi vida y yo hago lo que quiero con mi vida. No, pero Él ya determinó el tiempo que vamos a vivir y el día que vamos a morir. Entonces Él nos da individualmente nuestro tiempo. Y pensar que algunas personas dicen que no tienen tiempo para Dios. Entonces cada ser humano es responsable delante de Dios por la manera en que usa su tiempo. Entonces una vida de muchos años al servicio de Dios no es lo mismo que unas pocas horas dadas antes de morir. No hay punto de comparación entre Pablo, el apóstol Pablo, y el criminal, el ladrón que se arrepintió ahí en la cruz. Ambos fueron salvos, pero el primero le dio los mejores años de su vida, gran parte de su vida, mientras que el último le dio los últimos minutos de su vida. Tenemos que saber que Dios siempre merece lo primero y merece lo mejor, lo más excelente de nuestro tiempo y de nuestra vida. Entonces Dios es paciente para con el hombre, porque no quiere que el hombre ni la mujer perezcan sin Él. Segunda de Pedro, ya para terminar, en el capítulo 3, verso 9, dice el Señor, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres y toda mujer, en todo lugar, se arrepientan de sus caminos y se vuelvan a Él. Entonces Dios ama a todas las personas y desea ayudarle si solamente lo permite. Así que espero que con esta palabra de sabiduría tú puedas abrir tu corazón, puedas reflexionar si aún estás con vida, reflexionar de tus caminos, reflexionar si estás o no con Dios, y puedas retener lo bueno, desechar lo malo y tomar una decisión firme por Dios. Amén. Esa es la palabra que hoy día yo tenía preparado para ustedes, así que los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, este ha sido el tema que hemos podido tratar en esta ocasión, esperando que sea de bendición para tu vida, para tu ministerio y para tu familia. Como siempre te pido, me des un like, puedas compartir, hablar con otros de este canal, donde hay estudios bíblicos, devocionales, predicaciones, y también si no te has suscrito, lo puedas hacer, porque de esa manera tú me estás ayudando a que yo pueda seguir subiendo temas a esta plataforma de YouTube. Así que esperando también que tú puedas dejar un comentario para la gloria de Dios, para la edificación del pueblo al Señor. Y bueno, si Dios lo quiere, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Amén.